solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. En la presidencia de la República. Y a su alrededor se van a dar una serie de acontecimientos que realmente marcaron su personalidad. Porque después de la muerte de Trujillo, Balaguer se supone que es la persona más confiable para la transición y pierde esa confianza por parte de los Estados Unidos y tiene que salir al exilio en la lista roja y en desgracia con Estados Unidos, porque él se había quedado al frente del gobierno. Se estableció una fecha para la celebración de las elecciones. Se produjo un intento de golpe por parte del general Rodríguez Echavarría y Estados Unidos siempre pensó que Balaguer era el responsable de esa maniobra golpista, tal vez con las intenciones de prolongarse en el poder, pero históricamente no está probado que tuviera ningún vínculo con esa acción descabellada de Rodríguez Echavarría. Entonces, el Joaquín Balaguer que sale del país en la lista negra de los Estados Unidos, aparentemente no tenía posibilidades de regreso al poder porque había perdido la confianza de uno de los poderes fácticos fundamentales. Pero en Estados Unidos entonces se va a producir un acontecimiento que cambia la suerte de Balaguer. Ese acontecimiento es el asesinato del presidente John F. Kennedy. Con el asesinato de John F. Kennedy viene al poder su vicepresidente Lyndon Baines Johnson, varía toda la política del Departamento de Estado, incluso las personas que estaban en el Departamento de Estado, la línea política, y la posición frente a Balaguer va a ser una posición totalmente distinta. Eury Cabral sabe muy bien que en todas las conferencias que dictamos a nivel nacional, hablando sobre Danilo Medina, sus planes, lo que representaría su elección como presidente de la República, destacábamos una coincidencia en la llegada al poder de Leonel Fernández y en la llegada al poder de Juan Bosch, que había un elemento común y que en cierta medida ambos habían sido aupados por Joaquín Balaguer. Lo primero parece una herejía, ¿no? Citar la mano de Balaguer en la elección de Juan Bosch, en las primeras elecciones democráticas, parece una herejía, porque no hubo un pacto formal, pero sí hubo la misma coyuntura que se presentó en el año de 1996. ¿Cuál fue esa coyuntura? Elecciones democráticas, las primeras. Balaguer tiene impedimento de ley de participar en esas elecciones del 66, así como tenía impedimento constitucional de participar en las elecciones del 96. Un adversario que Balaguer no quería que llegara al poder en el año de 1966, de 1962, la Unión Cívica Nacional. Un adversario que Balaguer no quería que llegara al poder en el 1996, el PRD. Entonces, no pudiendo participar en las elecciones, teniendo una cuota importante del electorado, sobre todo del electorado del campesinado, ese electorado balaguerista va a votar por Juan Bosch en las elecciones de 1962, como lo hicieron las fuerzas trujillistas, para evitar el triunfo de la Unión Cívica Nacional. Y posteriormente es una historia muy similar a lo que va a ocurrir en el año de 1996, cuando llega al poder por primera vez el Partido de la Liberación Dominicana, que todos sabemos que es producto de un acuerdo con Joaquín Balaguer, y un acuerdo que
que ya incluso había tenido expresiones muy concretas desde antes de que se llevara a cabo la segunda vuelta electoral, porque Joaquín Balaguer dio muestras claras de que no estaba apoyando al candidato de su partido, el licenciado Jacinto Peinado Garrigosa, quien dejó plantado en un meeting en San Cristóbal, y no fue a votar por él en la primera vuelta de las elecciones, y en el meeting final incluso su arenga no fue precisa, sino que quedó dentro de una nebulosa que creó confusiones en el electorado reformista. Entonces, este personaje está matizado por dos cosas en su accionar en el gobierno. Como va a ganar unas elecciones en el año de 1966 y a partir de esas elecciones está 12 años en el poder, en pleno desarrollo de la Guerra Fría, en el que el conflicto político no se dirimía como ocurre ahora, que todo el que tiene planes de llegar al poder sabe que tiene que ganar unas elecciones y que tiene que hacerlo por la vía pacífica, persuadiendo a los electores, haciendo un trabajo político para llegar al poder. No, en esa coyuntura se entendía que el poder nacía de la boca de un fusil y, por lo tanto, el método para alcanzar el poder era a través de la guerra. Entonces, en una coyuntura de guerra, aunque pasó a llamarse la Guerra Fría, Balaguer gobierna la República Dominicana durante 12 años, en lo que se van a producir muertes de dirigentes de la izquierda, como ocurrió en toda América Latina, donde incluso se dieron situaciones peores, porque donde no apareció un político con la moderación de Joaquín Balaguer, los muertos fueron 25.000, 30.000 y quién sabe cuánto, como ocurrió con todo ese póker de espanto que se formó en América Latina y el Caribe, encabezado por férreas dictaduras que reprimieron sin compasión para tratar de ganar la batalla ideológica, derramando sangre por doquier. Entonces, aparentemente, el asunto de las muertes, las expresiones por otra parte de corrupción, son para algunos la característica más importante de estos 12 años, pero hay otra cara de transformación y de modernización de la sociedad dominicana. Probablemente aquí no se impusieron las utopías que en otros lugares llevaron a pensar en la posibilidad del triunfo de una revolución y otras cosas por el estilo, justamente por la fuerza que ejerció ese liderazgo, e incluso por la moderación que caracterizó el liderazgo del doctor Joaquín Balaguer. Sé que el tema es muy polémico, que todavía no se quieren admitir muchas cosas, pero la historia es fría. La historia es fría y a cada quien, a medida que pasa el tiempo, le va dando su lugar. Para saber si un mandatario era capaz de permitir las cosas que se dieron en la gestión de Balaguer, habría que tener ese mandatario gobernando en la coyuntura en la que gobernó Joaquín Balaguer. Y ahí uno puede hacer equiparaciones un poco más
más justa. Te faltó, perdóname Julio, en ese excelente análisis biográfico sobre la situación que vivió el presidente Balaguer en esa época. Ese es un análisis acomodado. Me pareció Balaguer es una de las cosas más perversas que ha parido América, como dijo Narcisazo. Me pareció muy ajustado a la verdad histórica, me pareció muy justo con lo que fueron las realidades de esa época, pero quería también señalar que Balaguer, tal y como señalaste Julio, llega a la actividad política de la mano de Rafael Estrella Ureña en el movimiento de Santiago cuando se inician las protestas por la intervención militar norteamericana. Pero una vez Estrella Ureña es vicepresidente de Trujillo, a partir del 27 de febrero de 1930, entonces Balaguer tiene dos vasos comunicantes, o si se pudiera decir, dos puentes directos con Trujillo, que es como entra realmente Balaguer a Trujillo, por la puerta de Estrella Ureña, pero también por la puerta de doña Bienvenida Ricardo, que era la tía de Balaguer y era la esposa de Trujillo en ese momento. Entonces Balaguer ocupa lo que es su primera posición en un gabinete, en una función pública, que es como secretario de la legación dominicana en Madrid. Ni siquiera se le llamaba embajada, sino que era la delegación dominicana en Madrid en 1931. Después Balaguer inicia una larga carrera política de diferentes posiciones. Después de ser secretario de la delegación dominicana en Madrid, se va como subsecretario de Estado de la Presidencia en 1937. Después fue subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores. Después fue embajador de la República Dominicana en Colombia, estuvo presente con el Bogotazo cuando la muerte de Lesier Gaetán, después se fue como embajador a Ecuador, después se va como embajador a México en 1947, regresa a la República Dominicana como secretario de Estado de Educación, después es secretario de Estado de Relaciones Exteriores, canciller de la República, después secretario de Estado de la Presidencia, después vicepresidente de don Negro Trujillo y posteriormente cuando la OEA, felicitamos a nuestro compañero Melton Pineda, que está de cumpleaños en el día de hoy, y entonces después de la renuncia de Negro Trujillo por las sanciones que le aplicó la OEA a la dictadura en aquel momento, porque el atentado a Betancourt que le propició, se organizó desde aquí, desde Ciudad Trujillo, como se llamaba la capital entonces. Entonces Balaguer en el 66 gobierna del 66 al 78 con todas esas características que tú decías de la Guerra Fría y la situación. Pero hay algo importante también de resaltar de Balaguer. Balaguer muere el 14 de julio, un día como hoy, hace 10 años, del 2002, fruto de una situación de úlcera sangrante en el estómago. A Balaguer lo internan el 4 de julio en la clínica Abreu, el día de la independencia norteamericana. Se estremece el país con esa noticia, Balaguer es llevado de emergencia a la clínica Abreu, el doctor Fernando Contreras le interviene rápidamente para poder detener el sangrado de las laceraciones que había provocado la úlcera, y ya el presidente Balaguer estaba muy recuperado, incluso se hablaba hasta de darle de alta en los próximos días, pero entonces lamentablemente las laceraciones le afectaron, volvió el sangrado, hizo un edema pulmonar y también un paro respiratorio y murió en la madrugada del 14 de julio. Pero Balaguer murió habiendo sido declarado padre de la democracia dominicana por un Congreso dominado mayoritariamente por el principal partido político que le adversó, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Miren las contradicciones de la historia. Es como algo que yo no olvido nunca. En el año 1998, cuando muere Peña Gómez, y es de las cosas que las nuevas generaciones tienen que conocer para entender la realidad de la política, el opositor rabioso de Balaguer, el principal adversario político de Balaguer, fue José Francisco Peña Gómez, quien evitó que Peña Gómez llegara a la presidencia de la República. Se llama Joaquín Balaguer. Sin embargo, en 1998, cuando muere el doctor Peña Gómez, Leonel Fernández, que trató siempre con una gran distinción, con un gran respeto, que se declaraba admirador del doctor Peña Gómez y que había sido un hombre como lo es hoy día todavía, que siempre expresa un fino trato a sus diferentes actores en el campo político, es recibido a chinazos en el Centro Olímpico
Cuando Leonel Fernández va a darle el pésame a Peggy Cabral y a los hijos del doctor Peña Gómez en el Centro Olímpico, la multitud le entró a bagazos de China al presidente Leonel Fernández, siendo presidente de la República. Sin embargo, a Joaquín Balaguer lo recibieron aplaudiéndolo, a vítores. Y Balaguer murió, y con esto concluyo porque está Helen haciendo señas para ir a la pausa, iniciar con el desarrollo del programa. Estamos aquí en Moca, en este centro carcelario, con la nueva modalidad del sistema carcelario patrocinado por el Procurador General de la República, el doctor Radamés Jiménez Peña, que yo estoy sorprendido con esto que yo estoy viendo aquí, cómo es que están ahora viviendo estos, que no se le puede llamar presos. Lo primero que me dijo Roberto Santana es, son mucho cuidado si le decíamos presos, no son presos, son internos. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar. Estamos acompañados también de don Ignacio Ditren, director de la OMSA, doña Alexandra Izquierdo, directora de Proindustria, y una serie de personalidades con quien vamos a estar conversando a lo largo del programa. Pero concluyo diciendo solamente, Balaguer es el político dominicano más influyente y más trascendente del siglo pasado. Gravitó a tal punto que todavía hoy, y faltarán muchos años más, para seguir gravitando en la actividad política dominicana por su ejemplo, por su trayectoria, por sus acciones. Pero también fue un político que murió sin adversarios, fue un político que murió querido, admirado, respetado, buscado por todos los que fueron sus más fieros adversarios. Porque en el año 96 hace una reconciliación política, una paz política, y decide abrazar a su archirrival de toda la vida, el profesor Juan Bosch, y deciden juntos apoyar a un joven de Villajuana llamado Leonel Fernández. Pero en el 2000, al resistirse a apoyar al PLD para una segunda vuelta, siendo Danilo Medina el candidato, eso significó un apoyo tácito para el PRD y para Hipólito Mejía, que fue el candidato de esas elecciones. Entonces Balaguer murió querido por los PRDistas, querido por los PLDistas, agradecido por ambos, pero sobre todo, reivindicado en sus acciones, porque mientras Balaguer era gobierno, los PLDistas decían que lo peor que le pasaba a este país, lo malo de eso es que tú te quedas callado, era la reelección de Balaguer. El sol de la mañana, el sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.